Este gran Dios y Salvador vino al mundo en la persona del Hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así puestos de pie, vamos a leer un solo versículo. Voy a pedir que abras tu mente y tu corazón unos minutitos más. Quiero compartir brevemente esto de que si la iglesia alcanza al mundo es porque Dios vino a alcanzarnos a nosotros, pero también quiere atraerte a vos. Y en esta mañana quiere que procedas al arrepentimiento, que vengas a Él, que vengas con tus cargas. Hay un poder sin igual de atracción en Él. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, versículo 32. San Juan 12, 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Estas son palabras del Señor Jesús. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto está tocando tu vida ahora. Yo te voy a pedir ahora nuevamente que tomes tu asiento y en unos minutitos más vamos a estar dando término a esta reunión, pero voy a pedir que prestes atención porque el pasaje que acabamos de leer cita las palabras de Jesús. Él dice: si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. La cruz del Calvario es el lugar donde Cristo Jesús toca a Dios con un brazo y con el otro toca al hombre. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, dice la Biblia, Jesucristo hombre. La cruz es algo más que un adorno, la cruz es algo más que un mito, la cruz es mucho más que un talismán supersticioso o un objeto. Muchos llevan la cruz en su pecho, pero en sus hechos llevan al diablo. Muchas gentes van caminando por la vida y dicen: yo tengo la cruz en mi pecho, pero tienen al diablo en los hechos. Jesús acaba de decirnos a nosotros en esta palabra poderosa que si Él fuera levantado de la tierra, a todos iba a traer a sí mismo. Bueno, primera pregunta de la mañana: ¿qué significa esto de ser levantado? La Biblia nos responde en el mismo Evangelio de Juan: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una gran crisis en la humanidad. La luz pura del cielo en Jesucristo, que es luz del mundo, vino al mundo, pero los hombres hemos amado más las tinieblas que la luz, porque nuestras obras son malas. Esto es poderoso. ¿Qué valor tiene realmente esto de la cruz? Él fue levantado entre el cielo y la tierra. Él abrió sus manos, sus brazos allí fueron taladrados con herrumbrados clavos romanos. Fue coronado siendo el rey del universo con una corona de espinas. Allí Él sustituía al pecador y ocupaba en ese lugar el lugar que era de cada uno de nosotros. ¿Qué valor tiene la cruz? Si la cruz fue un invento persa que los romanos perfeccionaron para atormentar a una persona, si Cristo murió como muchos otros que se han calculado miles y miles de ellos, ¿por qué Cristo y su cruz tiene un poder de atracción al hombre? Porque en esa cruz no era cualquiera el que moría. ¿Quién realmente fue el que murió en la cruz? En este terrible escenario donde los romanos se perfeccionaron para torturar a un esclavo o a un criminal, fue levantado el Santo de los cielos. Allí Él se debilitó por la pérdida de sangre que derramó para limpiar nuestros pecados. Allí Él cayó, luego clavaron sus manos, cruzaron y clavaron sus pies, y Cristo Jesús muere. ¿Por qué? La muerte de Cristo es especial. ¿Qué tiene de atractivo y poderoso este que es crucificado allí? ¿Quién es el que muere en esa cruz? Y la Biblia nos habla en el mismo Evangelio, cuando se abre el Evangelio, que al hablar y referirse a Jesús dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Él es el gran Dios, pero también Él es el creador.
Dice también la Biblia, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y no le conoció porque amaba y ama y amará el ser humano sus propias obras. Ama más las tinieblas porque tiene temor de que todo eso salga a la luz. El texto griego utiliza una palabra poderosa y esta es la crisis del mundo. Esta es la condenación del mundo. La crisis del mundo es que ama las tinieblas, pero Él que muere en la cruz no es cualquier hombre. Si bien allí fue crucificado, contado como un criminal, si bien allí fue el Cristo vendido como un esclavo, entregado por un puñado de monedas de plata, y fue contado como un reo, Él allí muere como un adúltero. Cristo ocupa el lugar de la envidiosa, del más vil de los pecadores, pero del más alto de los moralistas, porque todos nosotros hemos pecado. Por eso el gran Dios y Creador se tuvo que transformar en criatura. Y como todos nosotros hemos pecado, no hay uno que pueda pararse ante Dios y decir, yo soy justo. El Santo de Dios viene a pagar el costo del pecado. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Y Él ocupa allí nuestro lugar para aplacar la ira de un Dios santo. Él muere en una cruz. Él propicia al Dios santo de los cielos, al justo. Y Él expía los pecados, los quita, los borra, los limpia, los tira en lo profundo del mar. Y en un acto de su libre voluntad decide nunca más acordarse de ellos, a pesar de que lo sabe todo. Su sangre es poderosa. Por eso, el que muere en aquella cruz es el Hijo de Dios. Es el creador y sustentador. Es la luz del mundo. Que ocupando nuestro lugar, ve las tinieblas cernirse sobre él, a su alrededor. Y sentir la profunda soledad mientras sustituía al pecador allí. ¿Puede haber esperanza para mí? Muchas personas van caminando por el mundo y se hacen esta pregunta. Es la pregunta del alcohólico. ¿Puede haber esperanza para mí? ¿Qué esperanza para mí habrá? Dice el que está metido en las páginas de pornografía y está hundido en ella. No puede salir. La cruz de Cristo es poderosa. Porque la cruz exhibe la realidad y la profundidad de nuestro pecado. Él muere allí como un violador. Él muere como un abusador. Él muere en lugar de aquellos que hacen mal. E incluso de aquellos que piensan que haciendo el bien irán al cielo, como bien dice alguien. El camino al infierno está adornado con muchos pedazos de piedra que los hombres consideran preciosos, que se llaman buenas obras, y adornan el camino al infierno. Todas nuestras obras son como trapos de inmundicia ante Él. No hay nada que nosotros podamos hacer, solamente confiar en Él. Porque todos vivimos para escapar de Dios. Vos para criar a un niño no necesitas decirle que haga lo malo. El chico, ¿qué hace? Cuando empieza a caminar, ¿qué hace? Va y mete los dedos en el enchufe. Está programado. ¿No es cierto? Parece ser que no le tiene que enseñar a ser malo. Es malo. ¿Y por qué es malo? Porque nuestra naturaleza es eso. La cruz de Cristo es central en la historia de la humanidad. La cruz de Cristo es un hecho histórico y comprobado. Es tan fuerte el impacto espiritual de este hecho histórico que gente murió por esta verdad. Ningún loco
moriría, ninguna persona moriría por una mentira. Cristo Jesús, de hecho, murió y eso está documentado. Ellos incluso soportaron muchas burlas en nombre de ese Cristo que murió en la cruz. La centralidad de la cruz de Cristo es un hecho histórico. La cruz es central en el Nuevo Testamento y las profecías. Toda la Escritura mira hacia ese momento. La cruz es central entre la justicia y el amor de Dios. Dios está satisfecho con la obra del justo que por los injustos muere en la cruz. Y su ira es satisfecha. Trae justicia en las implicancias a todo aquel que cree. Y a través de la fe, Él puede ver a aquel que ha hecho mal, a cada uno de los pecadores que se arrepienten, transmitirles su propia justicia. Pero esta cruz de Cristo es central porque equilibra la justicia de Dios con el amor de Dios. La Biblia nos habla de que Dios también nos ama. Y de hecho el amor de Dios movilizó al Hijo de Dios a venir al mundo. Y mucha gente piensa, ¿qué habrá para mí? ¿Quién podrá librarme de la conciencia de culpa que yo tengo? ¿Será que Dios me ama? Bueno, hay una historia muy corta que quiero leer. Un joven de San Pablo, en Brasil, escribió una carta a su novio, una joven, y le había pedido casamiento. Yo lo leo esto para ir más rápido. Ella le dijo que le haría saber la respuesta. Eso hace muchos años. No había WhatsApp ni nada por el estilo, era todo por cartas que iban y que venían. Así que le escribió la carta y esperaba a que la chica, a que el novio le respondiera. Así que esa respuesta estaba en la carta. Quiero casarme con vos. Ahora por fin podrían poner en marcha los preparativos para una vida feliz. Pero la hermana de la chica se olvidó de despachar la carta a su amado que estaba del otro lado. El nombre de ese chico era Benjamín. Y esa carta esperó día tras día, mes tras mes, año tras año, y nunca llegó. Ella pensó que a él no le interesaba más. 30 años más tarde, cuando ambos eran mayores, y esto ocurrió de verdad, cuando ambos eran mayores, se encontraron. Y cuando allí se encontraron, luego de sufrir la derrota, la amargura, la decepción del otro que no le respondió, encontraron ellos una gran sorpresa. Benjamín pensó que ella no lo amaba porque la respuesta nunca había llegado. Y ella pensó que él no la quiso porque no insistió más. Así que cuando ambos se encontraron, se saludaron distantemente y se volvieron a separar. Fue uno de los momentos de la vida, esos que te cruzan con la gente de hace mucho. Y cuando ella volvió a su casa, revisando algunas cosas, se dio cuenta de que en un cajón de una alacena estaba la carta apoyada en la pared de atrás. Y estuvo allí por 30 años. La hermana se había olvidado de mandarla. Así que esa era la razón por la que nunca había escuchado de Benjamín esa frase: quiero casarme con vos. Solo quedaba llorar porque era demasiado tarde. Así que una carta que no llegó, un mensaje que no fue interpretado, un mensaje que no fue recibido, causó una agonía indescriptible y destruyó la vida de dos jóvenes ilusionados con un futuro juntos. La Biblia es el gran mensaje de Dios. Es la carta de amor al hombre pecador. Te está llegando en un momento clave de tu vida. No sé por dónde andarás, pero Dios tiene el poder para levantarte de esa tumba espiritual fría, profunda y oscura en la que estás y atraerte por su gracia a sí mismo. La cruz es central entre la justicia y el amor de Dios. Él te dice: te amo. Yo te quiero perdonar. La cruz es central en la eternidad. No fue una improvisación. La cruz es central en el universo.
combate el efecto expansivo del pecado. La cruz es central y exhaustiva para toda la humanidad. La iglesia como visión alcanza al mundo. El evangelio es predicado a todas las naciones. El evangelio es predicado a todos los pueblos, a todas las tribus, a todas las lenguas. El evangelio afecta a todo el ser humano. La Biblia nos dice que esta palabra poderosa de la cruz puede cambiar mentes cauterizadas, mentes cautivadas, y al que no puede entender las cosas de Dios, el poder de Dios toma ese velo impenetrable en el que Satanás te ha atado la mente para que no puedas tener esperanza, y puede romper eso, rompe las mentes corroídas, las mentes desviadas de la verdad. El evangelio afecta la conciencia. La sangre que Cristo derramó en la cruz puede limpiar las conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. La sangre de Jesucristo y su obra en la cruz es poderosa porque también afecta nuestra voluntad, porque uno se va dando cuenta que intenta ser mejor persona solamente para enfrentarse a una y a otra frustración. Baja los brazos, la gente entra en depresión, se proyecta a la eternidad tomando pastillas, intentando huir de este mundo. Hoy a la tarde los índices de suicidio subirán porque la gente teme enfrentar el lunes con su carga. En el nombre de Jesucristo hay poder para romper la esclavitud del pecado. Esa esclavitud que es una cadena que ata tu alma. Esa esclavitud que tú quieres dejar por fin, que pretendes dejar por fin atrás para que tu vida cambie, y no lo puedes hacer. Y clamas por libertad, pero no hay salida. Solamente en el poder de Jesucristo hay libertad también para la voluntad quebrada. Y es tan vasta la obra de la cruz que también afecta a nuestros cuerpos, que un día descansarán si el Señor no viene antes. Pero con el poder con el cual Cristo Jesús fue resucitado, nuestros cuerpos serán transformados. Mira, la cruz es central entre el cielo y la tierra. La cruz es abierta para todos nosotros. Jesús dijo: si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El Evangelio de Juan en 3 oportunidades nos da la perspectiva de que Dios Padre está involucrado en traer al pecador. De que Dios, el Espíritu Santo, convence, deja convicta a la persona de su condenación sin Cristo. Lo convence de justicia y de juicio. Pero también el Evangelio de Juan, lo acabamos de leer, dice que es obra de Dios Hijo atraer a las personas hacia sí. Entonces te hago la pregunta final: ¿qué lugar ocupa la cruz de Cristo en tu vida? La cruz de Cristo es prominente por su posición. Fue encumbrado en un monte alto llamado Gólgota, un monte de vergüenza, un escenario cruel. Él murió en la cruz, allí arriba. La cruz es prominente por su persona, que fue crucificada. Jesús, el inocente Cordero de Dios, murió allí para limpiar con su sangre todos nuestros pecados. La cruz de Cristo es prominente por su poder. Es poder de Dios. Poder que hay en ella sin igual, sin comparación, sin oposición. Hay poder sin igual porque ella fue bañada en sangre pura, sangre real. Vasos que se vaciaron hasta su última gota. Él puede limpiar la mancha de tu alma. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Hay poder en la cruz que fue levantada. La cruz es prominente por sus promesas verdaderas. Hay promesa de perdón en ella. Para el más perdido de los pecadores, o para la persona que se cree la más importante de todas, que también es pecadora. Pero sin embargo, esta cruz que reconcilia al universo, al hombre, a la humanidad, llega un momento en que tiene que ser prominente para tu vida, porque hay que tomar una postura. La postura de cada ser humano ante ella es una poderosa fuerza, la que te pone hoy frente a la cruz, la que te coloca a vos delante de ella para tomar una decisión.
No sé por qué caminos habrás andado, pero con toda seguridad Dios te ha traído en esta mañana. No me importa cuántos años tengas de iglesia, ni quiénes hayan sido tus padres ni tus abuelos. Dios no tiene nietos, solamente tiene hijos. ¿Cuál es tu postura ante la cruz de Cristo? Es una poderosa fuerza la que te pone hoy frente a ella. Es el Espíritu Santo. No vas a poder decirle a Dios en el día de la eternidad: no escuché. Hoy, ante esa cruz, puedes decirle, reconociendo que Dios te ha traído acá: Señor, yo quiero que vos me perdones. Así que aquí en este lugar hay gente que yo voy a pensar que me voy a encontrar en el cielo, pero posiblemente no la encuentre. Hay personas que yo pensaría que estarán en el cielo, que no pensaría que van a estar y van a estar. Y yo tengo la seguridad de que voy a ir al cielo. Hay una antigua canción que decía, y que es la canción que más me gusta: grato es decir la historia del celestial favor, de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad, y nada satisface cual ella mi ansiedad. Yo he pedido que si yo parto a la eternidad y me tengan que sepultar, canten esta canción. El himno dice en su coro: qué bella es esa historia. Mi tema allá en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Hay gente que está enterrada en su pecado, bajo tumbas podridas de religiosidad, de vicio, de descontrol. Y el resucitado que vive gloriosamente hoy extiende su mano una vez más para tocarte, para traerte con lazos de amor a su reino de luz. Ya ahí no habrá más tinieblas, ya allí no habrá más condenación, porque estarás en Cristo Jesús, porque Él perdona, porque Él da vida. Y sabes, me encanta referir esta historia, porque si hay alguien que no merecía el perdón de pecados, yo soy ese. Yo me equivoqué en la vida, soy un pecador, pero por su gracia Él me perdonó. Y yo quiero hacer extensiva ahora una invitación para vos que andás perdido por ahí, que no encontrás tu lugar en el mundo, puedas escuchar esto de parte de Dios. Desde la cruz Él te dice: vení, ven. Desde aquella cruz Él te atrae con lazos de amor. ¿Qué vas a hacer con Jesús llamado el Cristo? ¿Has de levantarte y volver a tu casa igual que como viniste? ¿A dónde pasarás la eternidad si hoy tienes que ir hacia ella? Para algunos la cruz de Cristo es objeto de burla, aún hoy y aún acá. Pero que quede claro, has escuchado que solamente en Cristo hay salvación, en Él hay perdón. Y Él te dice: